Escucha Liderazgo Femenino, un podcast de Radio América, episodio 7, temporada 1, con Jessica Calderón, conferencista y coach, moderado por la periodista Kelly Maldonado. Bienvenidos a partir de este momento a un capítulo más a Liderazgo Femenino, mujeres que inspiran y trascienden. En esta ocasión, en compañía de una de las nuestras, porque también es parte de esta casa de radio, Jessica Calderón. Coaching, conferencista internacional, ingeniero de profesión, madre, esposa y hija, porque así le gusta también que la presenten a ella. Así es. Muchas gracias por invitarme, Kelly. Me siento muy emocionada de estar con ustedes el día de hoy. Igual nos sentimos muy emocionados de tenerlos aquí nuevamente en esta casa de radio. Y la primera pregunta, para que nuestros oyentes la conozcan un poco más, es: ¿quién es Jessica Calderón? ¿Cómo se define Jessica Calderón? Es una pregunta difícil esa, ¿no? Y me ha costado años para poderme definir, pero te voy a decir así de sencillo. Primero, hija de Dios, es lo primero, es lo que soy. Segundo, soy esposa, soy madre. Luego soy hija, porque cuido a mi madre, todavía gracias al Señor la tengo, mi padre falleció. Y luego soy una persona que nació para ayudar a líderes a brillar. Mi pasión es formar personas, ayudarles a que crezcan, que encuentren eso fantástico y maravilloso que tienen adentro para lo que fueron creadas y que lo pongan a trabajar al servicio de los demás. Sé que son más de 16 años de experiencia en un mundo tan competitivo ahora en la era digital. ¿Cómo inició el camino de Jessica Calderón en esta brecha tan difícil para colocarse en el mercado? Bueno, en parte tuve una ventaja y es que empecé antes de que empezara la locura digital y la locura de esto que vivimos ahora, de los influencers, de los podcasts. Y yo creo que tengo algo muy importante y es que me gusta experimentar, así que he experimentado de todo. Pero lo que sucedió es que yo trabajé muchos años en una organización como maestra, como catedrática en una universidad, como decana. Pero en mí estaba la semillita de que quería poner una empresa, que esa semilla la sembró mi padre. Y de repente un día me aventé y puse mi empresa. Y la primera empresa que puse me fue súper mal, quebré. Pero de esa empresa surgió dos cosas. Número uno, que dije, realmente sí quiero ser empresaria. O sea, me gustó. Y no me preguntes por qué, porque había quebrado y bien feo. Pero yo dije, me gusta. Y segundo, me pregunto, Jessica, ¿qué es lo que verdaderamente hace bien? ¿Qué es lo que tú impactas? Y ahí dije, yo realmente soy una persona que le encanta elevar a la gente, quiero ser conferencista, y ahí tomo la decisión. Esto fue hace muchos años, en 2010 por ahí. Entonces era un mundo donde no existía conferencistas, no existían estas redes, pero surgió en mi corazón y yo me lancé. ¿Cómo se da el gran salto de ser catedrática, docente universitaria, decana universitaria, y de luego dejarlo todo para saltar a un mundo desconocido? ¿Cómo acompañamos estos roles de esa seguridad que proyecta Jessica Calderón? Pues voy a contar que realmente cuando yo tomé la decisión de dejar mi trabajo no tenía ni la menor idea de lo que me estaba metiendo. O sea, si no, quizás no lo hubiera hecho. Porque yo pensaba en aquel momento que ser empresario era fácil. Yo me formé como ingeniera, como bien dice Kelly, y también tengo una maestría en administración y me había ido muy, muy bien profesionalmente. Yo llevaba ya 10 años profesionales de crecimiento, grandes proyectos, éxitos. Entonces yo decía, si ya me fue bien en esto, seguro que me va a ir bien en lo otro. Y como yo tenía esa semillita, lo que sucedió fue como un shock, porque en parte nace mi primer hijo. Y yo digo, no, yo quiero compartir mi vida más con él, y en esta vida corporativa que estoy viviendo no lo voy a poder hacer. Pero luego también empiezo a ver a mis compañeros y miro yo que estamos en lo mismo, haciendo lo mismo siempre. Dije, es que lo tengo que hacer ahora o ya no me voy a atrever. Tenía más o menos unos 33 años cuando doy el salto y fue como desesperado, como de un día para otro, láncese. Yo no le recomiendo a la gente que lo haga porque no tenía un plan, no era buena en lo que hacía. Entonces me caí, o sea, sinceramente fue un golpe muy duro. Me costó mucho levantarme, pero en mi caso yo necesitaba eso. Y fue un golpe también de humildad, porque como te digo, yo pensaba, Jessica es poderosa, o sea, ya tuvo éxito aquí, poner una empresa, es muerto la risa.
No era muerto de la risa, de verdad. Entonces para mí fue un golpe de humildad que yo necesitaba y de ahí me tuve que reconstruir para poner esta segunda empresa que tengo. Jessica, hay una frase que me gusta mucho y la comparto. Las crisis generan oportunidades, siempre se nos dice eso, y algo que me impactó en uno de los primeros seminarios que compartimos contigo es esa honestidad de decir, formé una empresa, fracasé, porque normalmente solemos compartir los éxitos, pero no nos gusta hablar de nuestros fracasos. Así es. Sí, los fracasos golpean muchísimo. Como te digo, lo que más me golpeó fue el orgullo. Pero al final el orgullo es lo que no nos deja exponernos a hacer cosas nuevas. Porque yo estaba tan segura en mi puesto, era la decana, la ingeniero, muy respetada, porque en la academia hay mucha jerarquía y todo ese tipo de cosas. Entonces yo estaba bien segura ahí, muy feliz. Pero en eso pues me lanzo y ese fracaso me hizo repensar mi vida profesional. Y yo te voy a decir que fue durísimo, pero si yo no lo hubiera hecho, no sería la persona que soy hoy. Estoy segura que me hubiera ido bien en la organización, pero mi mundo sería muy limitado. O sea, el haber tomado esta decisión arriesgada me permitió conocer gente literalmente en todo el mundo. Yo he dado conferencias y seminarios en Estados Unidos, fuera del país, y webinars, que yo empecé a dar webinars que ahora están muy de moda, pero yo empecé en el 2017, o sea, por eso te digo que yo soy todo esto. Empecé mi primer podcast en el 2016, mi primer programa de radio más o menos en aquel entonces. Yo probaba de todo, pero el golpe que recibo del fracaso me permite desarrollar la inmunidad a la pena del fracaso, porque uno no quiere fracasar y eso te pone una barrera terrible. Entonces yo he probado de todo. Y mi primer libro lo saqué en Amazon hace como en el 2018 por ahí. Ahora lo vamos a reeditar, lo quitamos y lo vamos a volver a editar y relanzar. Yo empecé a hacer grabaciones de todo esto cuando los influencers no estaban de moda todavía. Y he aprendido mucho. Hay cosas que las he hecho bien, hay cosas que he fracasado rotundamente, pero ya no me duele como antes. O sea, ya digamos que mi autoestima no está ligada a tener éxito o tener fracaso. ¿Y cómo se construye, Jessica, un liderazgo exitoso tomando en cuenta toda su experiencia para que esas personas que también quieren intentarlo y están escuchando este podcast se atrevan a lanzarse? Porque alguien me dijo, ¿qué puedes perder? Inténtalo. Y yo te voy a decir que lo primero es que tenemos que preguntarnos ¿de qué forma quiero vivir yo? Porque yo digo, no es malo ser empresario, no es malo ser empleado. Lo malo es ser una cosa queriendo ser la otra. Porque yo en aquel entonces yo realmente quería ser empresaria, pero me daba mucho miedo cuando estaba en mi trabajo. Y después desesperadamente salté. Pero lo primero es tomar esa reflexión, ¿qué quiero para mi vida? Y empezar a ver la vida desde más largo, no de ahorita, no de la inmediatez. Porque en la inmediatez todos tenemos deudas, cuentas por pagar, problemas. Pero si yo la miro a largo plazo, empiezo a pensar cómo hago para llegar ahí. ¿Ok? Eso es lo primero. Lo segundo es que una vez que haces eso, tienes que tomar una decisión firme. Y eso nos cuesta mucho porque empezamos me voy aquí y quiero estar en lo seguro, pero quiero hacer aquello y eso nos destruye. Entonces es una decisión firme, lo voy a hacer. Y lo tercero, que es lo que yo no hice, es un buen plan. Ocupas un plan de transición. Yo no le recomiendo a la gente que se lance como yo. De hecho, le he ayudado a muchas personas a poner sus empresas y hemos hecho un plan donde hay una transición entre lo que estaba haciendo ahora y lo que voy a hacer después. ¿Y cómo podemos como mujeres romper esas barreras? Porque en algunos de los casos, como mujeres nos cuestionamos mucho nuestros talentos. Hablando de liderazgo en general y hablando también de mujeres por la parte cultural, socioeconómica y educativa. Sí, el tema con la mujer es que culturalmente nosotros nos enseñaron, y más aquí en Latinoamérica y en Honduras, no digamos, a ponerme como de ladito, ¿ok? Yo no voy a hablar hasta que me den permiso, yo no voy a hacer hasta que me den permiso. Pero la verdad es que ahora vivimos en un momento donde hay mucho apoyo a la mujer y se ha descubierto, se ha encontrado en los estudios que la mujer es muy responsable. De hecho, ahora se invierte mucho en pequeñas empresas y en préstamos, microcréditos que le llaman,
En mujeres porque se sabe que la mujer es más pagadora y más responsable que el hombre, porque la mujer tiene la responsabilidad de la familia, del hijo, y la mujer sabe que si me dan este dinero y me lo gasto, hasta ahí no me llegué, ¿no? Y a veces el hombre, pues por X o Y no tiene esa conciencia. Entonces se ha podido ver incluso en las empresas que la mujer con todo, porque nosotros no nos despegamos del papel, si nos tocó de madre, de esposa, de hija, porque somos la cuidadora de la casa, la enfermera, etcétera, pero la mujer lleva ese como gen de la responsabilidad. Entonces, laboralmente se ha encontrado que la mujer siempre está dando el 100. El problema es que nosotros nos detenemos, entonces nos ponemos un límite. Entonces, no es que, sí, el mundo no está diseñado para que nosotros crezcamos, pero además de eso, no es que alguien me está diciendo no avances, es que yo misma me estoy diciendo, y eso es peor. Porque a veces tenemos la oportunidad de aspirar a una posición de liderazgo y decimos, no me veo ahí, no soy capaz. Yo recuerdo cuando empecé a prepararme para ser conferencista hace muchos años y empecé a asistir a estas organizaciones en Estados Unidos de conferencistas, para formar conferencistas, y me invitaron una vez a presentar a este famoso autor John Maxwell en el escenario. Recuerdo que lo presenté en esa conferencia, he sido la única mujer latina que lo ha presentado. 2 veces lo he presentado a John Maxwell, que es un gran autor, y es intimidante estar frente a 4,000 personas en inglés, además. Definitivamente. Muy, muy intimidante. Entonces, en primer lugar, la barrera del idioma. La barrera del idioma. Yo hablo inglés, pero yo no estudié en una escuela bilingüe toda mi vida, entonces tengo acento. Y entonces te pones muy nervioso, ¿no? Y entonces no es lo mismo que lo haga en español, pero no lo podía presentar en español, entonces ni modo. Pero la cosa es que recuerdo que estaba ahí y justo cuando yo termino de presentar a John, bajo del escenario y llegan muchos amigos latinos, me abrazan y me dice una persona, yo me muero, jamás subiría ahí. Entonces yo dije, pues entonces ¿qué está haciendo? Pues si esta cosa es para conferencistas, vino a prepararse a ser conferencista y si tuviera la oportunidad ya inmediatamente dice, jamás lo haría. Y eso es lo que hacemos muchas veces nosotros, o sea, tenemos la oportunidad, pero esa oportunidad requiere valor para tomarla. Y ese es el problema, que no nos damos esa oportunidad porque me da miedo y permitimos que el miedo venza. ¿Y cómo vencemos ese miedo? Pues lamentablemente el miedo solo se vence avanzando con miedo. Hay una definición que dice que el miedo se vence con repetidos actos de valor. Sí. Así es. Hay que ser valiente y avanzar a pesar del miedo, y eso es lo que no queremos hacer. Entonces, recuerdo que la primera vez que me invitaron, dando este caso, ¿no?, a dar esta conferencia, como muchas otras que me han invitado, por ejemplo, me llaman y me dicen, el presidente de tal banco va a estar en la conferencia y van a estar los vicepresidentes regionales, y yo digo, Dios mío, ¿me tiro o no me tiro, no? Pero si uno no dice que sí, ese es el problema, Kelly. Si uno no dice que sí, el miedo te va a agarrar y hasta ahí vas a llegar porque se vuelve una barrera más grande, más grande, más grande, más grande. Entonces, la única forma de vencer el miedo es caminar y avanzar hacia eso que te da miedo. Intentándolo, definitivamente. Intentarlo. Y como te digo, el fracaso es parte. El problema es que hemos estigmatizado el fracaso porque nos parece horrible. Es horrible, pero es porque lo ligamos a la autoestima. Pero la verdad es que el fracaso es la otra cara del proceso de aprendizaje. Y te voy a dar un ejemplo muy sencillo y muy claro. Un bebé cuando aprende a caminar. Tú sabes que el bebé se levanta, se cae. Se levanta, se cae. Se levanta hasta que empieza a caminar. Cada caída de ese bebé, su cerebro está aprendiendo, así es como no se hace. Igual cuando va a aprender a hablar. Pero ¿qué pasa? Que el bebé no tiene todavía desarrollado este sistema de autojuicio que tenemos nosotros. Entonces el bebé no le importa. Y yo siempre hago esta broma en mis talleres y le digo, nadie se va a burlar del bebé y le va a decir, hey, qué chistoso caminar, ¿verdad? No lo hacemos. Lo vemos natural. Pero nosotros, cuando nosotros queremos hacer algo, no nos atrevemos a fracasar. Y cuando no nos atrevemos, inmediatamente cortamos el proceso de aprendizaje, porque la única forma que el cerebro aprende es a prueba y error, eso ya está comprobado. Sé que como conferencista, como coach, en primer lugar está el identificar esos talentos. ¿Cómo identificar esos talentos en líderes? Porque líder no es quien ocupa una posición. No, para nada. Para nada. ¿Cómo identifico dentro de las empresas, y que agradecemos mucho también
a esta casa de radio porque siempre está pensando en tratar de que sus profesionales sigan aprendiendo más, hasta de cosas que parecieran sencillas, como cómo manejar el estrés. Ay, que fue uno de los talleres que nosotros recibimos. Sí. Unos se durmieron, por cierto, ahí. Ay, sí, se relajaron tanto que se durmieron. Sí. Sí, la verdad es que es muy importante que las organizaciones comprendan su rol en formar líderes, porque los líderes son los que hacen que haya la permanencia de la organización y el funcionamiento normal. Por ejemplo, muchas empresas dicen, yo quiero trabajar en servicio al cliente. Te voy a decir que el servicio al cliente es una consecuencia de un liderazgo. Si el liderazgo arriba está malo, el servicio al cliente va a estar malo abajo. Entonces, a veces queremos solucionar el síntoma cuando el problema es otro, ¿no? Y yo tengo que formar a la gente para que ella empiece a pensar como líder. Las organizaciones normalmente no invierten tanto en liderazgo porque lo ven como, o sea, hay cosas más importantes. Pero los verdaderos problemas que hay en las organizaciones tienen que ver con personas. Y acá nosotros trabajamos en la empresa mía primero con autoliderarse. ¿Qué es autoliderarse? Saberse controlar a uno mismo, tener disciplina, tener carácter. Luego trabajamos en la inteligencia emocional, que ese es un gran lío en las organizaciones. Y que es muy importante. Súper importante. Y tú sabes que la mayoría de los conflictos vienen de problemas de inteligencia emocional. Luego hablamos del liderazgo, que el liderazgo ya es lograr resultados a través de las personas. Y que porque sabes que mucha gente tiene el puesto de liderazgo, pero hace todo. Hoy hablaba con alguien y le decía, usted tiene 3 ingenieros contratados, y usted piensa que ellos no tienen la capacidad y por eso no les delega. Y digo, ¿cuánta plata les está pagando a esos ingenieros? Y cuando la persona reflexionó, dijo, wow, o sea, estoy pagando un montón de dinero y no los estoy teniendo haciendo nada porque no confío en ellos. Y luego también trabajamos desarrollar líderes, porque si una organización no desarrolla líderes, la organización va al fracaso, ¿ves? Eventualmente, porque ¿quién le va a dar sostenibilidad a la organización? La importancia de saber delegar funciones al personal con el que se cuenta. Exacto. Y aquí hay algo muy importante, que se requiere un líder para formar un líder. Entonces, nosotros, y para identificar un líder, entonces lo más importante es que la alta gerencia trabaje primero su liderazgo. Porque cuando uno es líder, uno ve a otra persona y uno dice, ese es líder, tiene estas cualidades. Lo identifica inmediatamente. Lo identifica. Pero si tú no eres líder ni te vas a dar cuenta y puedes estar perdiendo gente. Y en el caso de las mujeres, Jessica, ¿qué consejo desde su experiencia le daría para esas mujeres que están tratando de iniciar nuevos proyectos, pero que todavía no se atreven, que tienen la materia prima, pero que no saben cómo explotarlo? Bueno, yo le diría varios consejos. Primero, que escuchen podcasts como este, ¿ok? Definitivamente. Eso es lo primero, porque eso te va a abrir la mente y te va a abrir la perspectiva. Hay gente que ya lo vivió, que ya lo está haciendo. Segundo, en el país ahora hay una gran desarrollo, de programas de desarrollo muchísimos que apoyan a la mujer. Entonces hay que meterse, porque además crecemos mejor en comunidad. A mí me tocó hacerlo sola, porque cuando yo empecé, aquí en Honduras no existían estos programas, entonces yo solita andaba tocando puertas y bien difícil tener la fortaleza de carácter y de disciplina para hacerlo solo, pero en comunidad uno dice, está pasando lo mismo que yo, y eso te ayuda. Entonces, unirse a uno de estos programas, y luego yo diría, como siempre le digo a la gente, vea su vida no de hoy, vea la vida de aquí a 10 años y pregúntese dónde quiero estar, porque eso te va a mover, te va a dar un sentido de urgencia. Y yo me di cuenta, como te comento, yo estaba en mi empresa donde yo era empleada, muy contenta, o sea, me pagaban bien, tenía un buen puesto, tenía mis colaboradores, yo era la jefe, digamos, y yo dije, este no es el futuro donde yo quiero estar, o sea, si yo sigo este camino voy a llegar a un lugar que no es el que yo quiero ir. Y eso me llevó a tomar las decisiones que me trajeron a estar aquí el día de hoy. En primer lugar, visualizar las metas, pero no solo visualizarlas, trabajar en ellas y, por supuesto, buscar esos puntos en los caminos diferentes para tener otros resultados. Porque siempre nos dicen, si estás haciendo lo mismo, ¿cómo quieres ver resultados? Exacto. No van a haber resultados. No se puede, eso es lo que decía Einstein, eso es locura, ¿verdad? Esperar, hacer lo mismo, esperar diferentes resultados. Y aquí también es importante que tenemos que entrenar nuestra mente y la visualización es una herramienta. Mira, yo soy una persona muy de fe, yo creo mucho en Dios y lamentablemente en el mundo mezclamos las cosas. Pero la visualización no es nada, ¿cómo te diría?, raro.
Básicamente es una función que tiene nuestro cerebro. Nosotros tenemos la capacidad de imaginación y yo he estudiado mucho neurociencias, neuroliderazgo, me encanta. Y una cosa que tiene el cerebro es que se puede imaginar las cosas y llega un momento en que tu mente, cuando se lo está imaginando, no distingue la realidad de la ficción. Entonces, tú te estás imaginando, por ejemplo, en tu empresa y tú estás sintiendo esa emoción. Y eso hace que tu mente cree lo que se llama una disonancia cognitiva y la gente se emociona y dice, yo tengo que hacerlo, y te impulsa, te da motivación. Entonces es una herramienta, pero el problema es que mucha gente la confunde y piensa que en la mañana voy a visualizar y ¡puf!, mágicamente va a salir. Las cosas no pasan si no tienes un plan y si no tienes acción. Y si, tienes plan pero no tienes acción, no hay nada. Tampoco. Y si tienes acción sin plan, es un molote, ¿verdad? Entonces necesitamos los dos. Entonces necesitamos entrenar nuestra mente, pero desarrollar esas disciplinas, especialmente el de tomar acción. Y si hoy tú dices, después de escuchar este podcast, me aviento, lo hago, yo te reto y te digo qué vas a hacer hoy. Y por lo menos hoy, abra su página de Instagram y póngale el nombre, por lo menos haga una sola cosa. ¿Por qué? Porque esa acción provoca acción. Y eso te va a llevar a donde quieres ir. Ahí también hablamos de la importancia de saber vendernos, Jessica, porque muchas veces nos minimizamos y no creemos en nosotros mismos. ¿Y cómo me voy a vender yo ante alguien profesionalmente si yo no creo en ese potencial? ¿Cómo explotamos esa parte y cómo vencemos esa zona de confort? Wow, esa es una pregunta difícil. Te voy a contar que eso fue uno de los retos más difíciles míos, porque cuando yo dejo la empresa y pongo mi empresa, fíjate que mi empresa se llama Jessica Calderón, o sea, porque es un comerciante individual y así se llama, literalmente, sí. Porque me dijeron, ¿qué nombre le va a poner? Ay, qué complicado, póngale el mío, digo. Entonces, pero luego vengo yo y empiezo a trabajar y lo que estoy vendiendo mi producto es una conferencia de Jessica, y eso fue difícil porque a uno no le gusta exponerse a venderse a uno. Entonces, pero tuve que hacerlo y tuve que aprender. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Primero, no puedes vender algo en lo que no crees. Así de sencillo, Kelly. Si tú no crees en ti misma, no vas a vender nada. Pero cuando decimos vender, no es que estoy vendiendo una taza o algo, es que a ti misma. Sí, no algo físico, no algo material. Físico, es lo que tú crees, tus ideas, tus proyectos, tu negocio que quieres vender. Entonces, lo primero es, ¿quién soy yo? Siéntate y haz un análisis de todo eso que tú tienes para ofrecer. Escríbelo en un papel, una lista. Esto es algo práctico, porque cuando tú dices, wow, yo hago esto, y aquí no es el momento de ser, ay no, que van a decir que me creo, es que es privado para ti. Escríbelo todo, porque ahí vas a empezar a ver el valor que tú aportas al mundo. Y te voy a decir que todos los seres humanos aportamos un valor, y el problema es que cuando estamos tan enfocados en nosotros mismos, sentimos que somos humildes, que somos así, pero la verdad es que estamos robándole ese valor al mundo. Entonces, más bien, lo que tenemos que hacer es usar esas fortalezas y esas capacidades para colocarlas en el mundo, porque le servimos a alguien, venimos a este mundo a servir. Entonces, analiza toda esa lista de acciones que tú haces, y aquí puede ser todo. Yo costuro, yo cocino, yo hablo muy bien, yo soy muy organizada, todo eso. Como una especie de mis debilidades y mis fortalezas. Yo diría primero las fortalezas, sí, porque las fortalezas te van a ayudar a ver el valor que tú aportas, ¿ok? Las debilidades son importantísimas para saber dos cosas: en qué voy a crecer y en qué no me voy a meter, porque a veces nos metemos en líos porque andamos en áreas que son completamente de debilidad. Y es necesario entender las debilidades, pero no quiero que estemos revolviéndonos en las debilidades. Yo no soy buena para eso. Todo el mundo tiene debilidades, sí, todo el mundo, ¿no? Y las conocemos. Y las conocemos, hay veces que no, ¿verdad? Pero casi siempre. Entonces hay que trabajar, y esa lista te va a empoderar, ¿ok? Porque te vas a ver y vas a decir, yo tengo algo que aportar a este mundo y lo voy a hacer. Puede ser algo tan sencillo. Hay ejemplos tan interesantes. Recuerdo ahorita se me vino a la mente esta japonesa que se llama Marie Kondo, no sé si la has escuchado. Ella lo que hace es ordenar. Y ella, con esa pasión que tiene por ordenar cosas, causó una revolución mundial. Escribió libros, ¿y qué es lo que hace? Ordenar. Entonces, si tú ordenas
si tú cocinas bien, si tú organizas eventos, hazlo. Y yo te voy a decir, Kelly, estamos viviendo en la época donde es más fácil, porque antes no habían medios, tú sabes, como redes sociales, ¿cuánto costaba poner un anuncio? Mira, yo empecé en la época que no existían estos medios. Los espacios eran pocos. Eran muy pocos y eran prácticamente imposibles de pagar. Y yo recuerdo cuando tuve mi primera empresa que quebramos, con muchísimo esfuerzo pagamos un anuncio, un día, era un anuncio pequeñito en un periódico. Mira, es que gastamos una platal ahí. Salió un día y nos llamaron como 5 personas para querer vendernos algo a nosotros. Y se acabó el anuncio. Ya no había más anuncios. Ya no había anuncios. Y entonces ahora tenemos las redes que tú puedes hacerlo gratis. ¿Qué pasa? Que todo tiene estudio. O sea, no vamos a decir que estos influencers realmente que solo salen en la cámara y ya estuvo. No, hay que trabajar, hay que dedicarse. Hay una etcétera. preparación. Pero ahora hay la oportunidad, antes no existía la oportunidad. Mira, hay personas en YouTube que hacen tutoriales de cómo se escoge, por ejemplo, una buena carne para la carne asada. Y tú no se te ocurre que eso lo puedes monetizar y convertir en un negocio. Por ejemplo, ahora que ya no hay mucha gente que te repara ropa, ¿sí? Hay personas que enseñan cómo hacerlo, ¿verdad? Hay gente que te enseña cómo combinar. Es que es increíble, ahora ya no hay límites para lo que podemos hacer y las cantidades de gente que podemos alcanzar. ¿Y qué piensa Jessica de las alianzas entre empresas como Grupo América y la apertura para Jessica Calderón? Porque nosotros hemos crecido con usted y sin duda alguna usted también, su comunidad. Pues el mundo actual es fantástico para las alianzas. Y yo definitivamente estoy agradecida con Radio América porque gracias a ustedes yo tengo mi podcast que también ayuda a muchas mujeres. Y no fuera posible si no fuera esta alianza y obviamente ustedes también se benefician del aporte que yo doy. Correcto. Entonces, y estas alianzas aquí tenemos que entender algo. No es que se dan a nivel de que, yo no puedo. No, las grandes organizaciones, los grandes bancos se están aliando con universidades, se están aliando, o sea, hacen unas alianzas que yo digo, Dios mío, ¿cómo se les ocurrió? O sea, y fantásticas. Qué fantástico. Y son empresas que no tienen relación, pero encontraron el nexo en común y ambas crecieron. Entonces ahora es mucho más fácil. Y yo te voy a decir que no hay que tener miedo de levantar el teléfono y preguntar. Porque cuando uno agarra el valor, otra vez hablemos de valor, y de repente te vas a dar cuenta que esa organización estaba buscando algo que es lo que tú ofreces. Entonces esas oportunidades existen. Muchísimas gracias, Jessica. Me gustaría que cierre con una de las frases, porque sé que le encantan esas frases motivacionales para las personas que nos están escuchando a través de este podcast. Pues entonces les voy a decir mi frase sello, que es: naciste para brillar. ¿Qué significa naciste para brillar? Que ya tienes en ti, adentro de ti, todo lo que necesitas para brillar en este mundo y que este mundo necesita el brillo que solo tú puedes dar. Muchísimas gracias a Jessica Calderón por acompañarnos en un episodio más en Liderazgo Femenino, Mujeres que Inspiran y Trascienden. Hasta un próximo episodio. Soy Kelly Maldonado. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts y en nuestra página web www.radioamerica.hn.